bueno, se hace lo que se puede. Bueno, Bueno, aprovecho esta pregunta que es medio repaso, sí, pero Mauro sí, Cuquejo pregunta, si A dijiste que tenía que ser siempre mayor a 1, no, mayor o igual que 1. O sea, tiene que haber por lo menos un llamado recursivo, si no, medio que no tiene sentido esto. O sea, no importa cuánto vale B ahí, porque si no estoy haciendo ningún llamado recursivo, no. O sea, A tiene. Ahora después cualquier cosa modifico la diapositiva. Total, las voy a tener que subir porque me olvidé de empezar a grabar. Para que sirva de algo. Em, entonces, A tiene que ser sí o sí estrictamente mayor o igual que 1. B es mayor que 1. Para que se vuelva más chico. Entonces, de vuelta, este teorema solamente se puede aplicar para división y conquista, no se puede aplicar para otra cosa. ¿Sí? Eso es muy importante. Y esto nos tiene que indicar una cosa. Si de repente ustedes hacen un ejercicio y por alguna razón les queda que la ecuación de recurrencia les quedó con t de n menos 2, no importa cuánto vale ese número, el ejercicio de la división y conquista obviamente les vamos a pedir que demuestren, usando el teorema maestro, cuál es la complejidad. Ahí no van a tener ningún B. Existen dos opciones. Que se den cuenta que o la ecuación de recurrencia no coincide con el algoritmo, o que el algoritmo está mal, porque no cumple lo pedido. O la tercera opción que a veces hacen es, tratan de forzar el B y no se ponen que ahí B vale 2, porque hay un menos 2. Y ahí inventan. Obviamente no está bueno eso, ¿sí? O sea, no van a llegar a ningún resultado positivo por intentar forzar las cosas, nunca. Y voy a hablar un poquito más de eso un poquito más adelante. Entonces, una pequeña mención es que esto es una versión simplificada en realidad del teorema, pero funciona para la versión no simplificada, es la que habla de que O de n a la c puede ser en realidad cualquier función de n, no solamente un polinomio, así como está. La verdad es que funciona para todos los casos. Por lo menos para todos los casos reales, obviamente no teóricos, pero no estamos en ciencia de la computación, así que estamos bien con los casos reales. Eso por un lado. Y por el otro, la verdad es que con esta materia no se van a encontrar con un caso más complejo. Puede pasar un ejercicio del total que en realidad uno no lo ve, pero se puede aplicar esto también. ¿Sí? Hay algún caso donde uno dice, no sé si puedo aplicar, ¿qué pasa si acá pongo un logaritmo? Si acá pongo en eso un logaritmo, es lo mismo, para el teorema es lo mismo que si pusieras n, porque es el polinomio, el primer polinomio que lo puede acotar. Entonces, vamos a ver ejemplos. Voy a dejar acá abajo de vuelta la resolución de, de todo esto, o sea, cuál es el teorema, la respuesta del teorema, para tenerlo. Entonces, primero, volvemos a que esta es la ecuación de recurrencia, ¿sí? Entonces, me gustaría que piensen, o sea, se tomen 2 segundos nada más y piensen cuáles son los valores de A, B y C. Nada más, no sé, 2 segundos. aprovecho una consulta que hizo Miguel Lederkremer. ¿El Sí. problema recursivo debe siempre dividirse en partes iguales para aplicar maestro? No necesariamente, pero ahí tendremos que partirlo, o sea, deberíamos decir, a ver, en esta materia va a pasar siempre, hasta donde, sí, no se me ocurre un ejemplo en el que no, salvo, no, hay un ejercicio de la guía en el que no pasa, pero en ese caso lo que hay que hacer es aplicar el teorema maestro, o sea, en un pedazo y después en otro, porque, nada, eh, total, la complejidad es asociativa y conmutativa también, así que estamos todo bien con eso. La puedo aplicar en un pedazo y decir, bueno, ok, todo esto es ODN y todo esto es ODN log n, y después lo sumo. Entonces, en este caso tenemos que la cantidad de llamados recursivos es 2, ¿sí? Por el 2 que tenemos acá. La cantidad de partes en las que lo dividimos en una proporción a la mitad, ¿sí? Dividimos a la mitad, entonces B vale 2, y C vale 1 porque es 2 ODN a la 1. Nada demasiado complicado. Que se note, esta parte es fácil, debería ser fácil, y obviamente lo que tenemos que ponernos a pensar es bien la ecuación de recurrencia. En general, al principio uno dice no tengo ni idea de cómo sale esto, eventualmente empieza a salir. Entonces, acá simplemente aplico el teorema, me fijo logaritmo en base B de A, ¿sí? B de A, lo puse con colorcitos para que se distinga qué 2 es cada 2.
es igual a 1, que es lo mismo que C. Vamos al caso, vemos que es el caso del medio, ¿sí? En el caso de iguales, entonces nos queda este. Nos queda O de n a la C log n, que es O de n log n, porque C vale 1, ¿sí? Entonces acá nos queda, esta es la complejidad de merge sort, que obviamente nos dio lo mismo, ¿sí? Vamos a repasar un segundito. Nos dio exactamente lo mismo, acá está, que en el caso anterior. Y creo que queda clarísimo que cuánto más feliz es uno con esto que con esto, ¿sí? O sea, todos somos mucho más felices. Vamos, aplicamos una formulita, estamos todo bien. Ahora vamos a otro caso, ¿sí? Búsqueda binaria. Y ahora quiero que ustedes me digan, bueno, cuáles son los valores de los coeficientes A, B y C. Ya está puesto eso, ¿no? Sí, ahí la activo. Ok, buenísimo, muchas gracias, Sofi. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cuánto valen los coeficientes A, que es la cantidad de llamados recursivos? B, que es la proporción en la que se divide, y C, que es, bueno, O de n a la C, bueno, ¿cuánto vale el C de eso? Así que esperamos un momento. Ahí tienen opciones para responder. Creo que no le agregué no tengo ni la más pálida idea. No, hay que decidir sí o sí. Sí, bueno, a veces hay que jugársela. Acá Brian había dejado una pregunta de si Sí. podías dar un ejemplo en donde podemos forzar el valor de B. No, o sea, no se puede. Yo lo que digo es que ustedes lo intentan. O sea, de repente, no sé, decimos, aplique división y conquista. Van y lo resuelven de forma recursiva sin hacer división y conquista. Y les queda una ecuación de recurrencia, no sé, T de n menos 1. Y dicen, empiezan a forzar, bueno, dicen B vale 2. Y tal vez no hay ningún 2 en ningún lado, pero lo fuerzan. O B vale 1, que no tiene sentido, porque ahí después quieren decir, bueno, logaritmo en base 1 de algo, y la matemática dice que el logaritmo en base 1 no funciona. Y bueno, cosas por el estilo. O sea, no puedo darles un ejemplo en el que puedan forzar porque está mal forzarlo de cualquier forma. Bueno, ya estamos como con 50 respuestas. Vamos. Entonces, La ganadora es la que tiene A igual a 1, B sí, igual a 2 y C sí, igual a 0, sí. con 83% de respuestas. Ujú, Después sigue A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 1, con ujú. 13%. Buenísimo. Y por último, empate entre A igual a 2, B igual a 1 y C igual a 0. Y A igual a 1, B igual a 2 y C igual a 2. Bueno, C igual a 2 implica que acá diría O de n cuadrado. A ver, un pequeño recordatorio es, porque tal vez esto quedó medio colgado de la clase pasada, es que si bien ahí, si ustedes ven el código de búsqueda binaria, no lo puse acá, pero si ustedes ven el código de búsqueda binaria, tiene dos llamados recursivos escritos, pero no se llaman a los dos, se llama uno solo. O sea, por cada ejecución que yo haga, se va a llamar o al que va para el lado izquierdo o al que va para el lado derecho. No se llama a los dos al mismo tiempo. Eso es diferente con, por ejemplo, merge sort, que sí llama siempre para la izquierda y para la derecha. O quicksort, que llama para los menores y para los mayores. ¿Sí? Esa es la diferencia. Por eso, si a alguno no le quedó muy claro por qué no hay un 2 acá, es por eso. Porque si bien están escritos los dos llamados recursivos, no se hacen. ¿Sí? Entonces, volviendo a la respuesta de esto, A vale 1, efectivamente hay un solo llamado recursivo que se ejecute. B vale 2 porque la proporción es la mitad, se llama binaria también por eso. Y C vale 0, y tengan mucho cuidado porque esto es n a la 0. O sea, que haya un 80% y pico está bien, pero el tema es el 13 y pico que se perdió ahí. Tengan cuidado, y ahora vamos a ver qué es lo que pasa también si se equivocan con eso, y qué alarma le tiene que sonar. ¿Sí? C vale 0, esto es O de n a la 0. Entonces, acá primero apliquemos el teorema, vemos que nos queda. Aplicamos logaritmo en base 2 de 1 es 0, ¿sí? Cualquier cosa, no importa la base, el tema es que tenemos un solo llamado recursivo. Vale 0, que es lo mismo que C. Entonces, esto es O de n a la C log n, log n, ¿sí? Que era el único que nos podía quedar el caso del medio, porque es el único que tiene un logaritmo acá abajo. Eso porque sabemos cuál es la respuesta. Entonces, vemos que en realidad lo más importante es que la cantidad de llamados recursivos sea 1, porque si acá si hago un 3 o un 4, esto va a seguir siendo 0, y que esto sea O de n a la 0. Hay un par de ejercicios sobre eso también en la guía, como para que
ustedes lo piensen un poco, pero bueno. Sí, creo que también algo de eso se va a charlar en la práctica. Entonces, tenemos este escenario. ¿Qué pasa si yo me equivoco? Lo más usual, o sea, hay un montón de formas de equivocarse con esto, con las cuentas que uno puede hacer. Para que no quede como que nos importan demasiado las cuentas y los numeritos específicos que estén dando. Entonces, supongamos que yo tengo A igual a 1, B igual a 2, C igual a 0, en este caso esta es la ecuación de recurrencia, pero supongamos, el caso más usual es que yo ponga C igual a 1 porque veo un 1 acá. Eso es lo más usual. ¿Qué es lo que termina pasando? Me termina quedando logaritmo en base 2 de 1, es igual a 0, esto no cambia, pero es más chico que C. Entonces vamos al primer caso, nos queda O de n a la C, O de n, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está pasando acá? Nos está dando que esto es O de n. Si ustedes van y dicen esto es O de n, están cometiendo dos errores. Primero, un error de cuentas, que el error de cuentas, nada, puede pasar, no es tan grave. Pero más el error conceptual que están metiendo acá. Porque o sea, nos están demostrando que no entendieron lo que significa complejidad. ODN significa esto lo mismo que, esto me cuesta exactamente lo mismo que búsqueda secuencial normal, que no tiene ninguna restricción sobre que los elementos estén ordenados. Y no entendí nada de que estoy dividiendo las cosas y sacándome de encima pedazos enormes del arreglo en cada paso, ¿sí? Entonces, si me pasa que me da esto, lo que tengo que decir primero es, me equivoqué en algún lado, o me equivoqué en la implementación del algoritmo, pero si veo que realmente es muy parecido a búsqueda binaria, lo más probable es que no lo hice, lo que tengo que hacer es revisar bien. A ver, yo les recomiendo siempre, fíjense bien qué pasa con este O acá, y que esto corresponda a lo que ustedes escribieron, que realmente si acá pusieron un ODN sea un ODN y no otra cosa, ¿sí? Yo les soy honesto, si ustedes ponen, o sea, llegan a este resultado y ponen, mira, la verdad es que no tengo ni idea dónde me equivoqué, o sea, me equivoqué claramente en una cuenta, esto no me puede dar así, pero no sé dónde le pifié, obviamente no va a estar perfecto el ejercicio, pero no va a estar mal. No, o sea, no va, o sea, si el código está bien y todo lo más, bueno, será un bien menos, una cosa así, pero no sería tan grave. Ahora, si de repente me enchufan un ODN ahí, o peor, hay casos peores, por ejemplo, que pongan un ODN log n. De alguna forma, esto les terminó, no sé, hicieron mal una cuenta, pusieron un número mal en la calculadora, les dio ODN log n acá. ¿Sí? O esto lo implementaron bien, supónganse acá pusieron un 0, supónganse acá pusieron un 0 correctamente en el C, pero después cuando llenaron, acá llegaron al resultado correcto, supónganse que estábamos acá, y acá por alguna razón cuando ponen ODN a la C ponen un 2, perdón, un 1, porque se confundieron con este 1 acá en vez de reemplazar con este 0 que pusieron acá. ¿Sí? Entonces acá les queda ODN log n. Están diciendo, buscar con búsqueda binaria me cuesta lo mismo que ordenar, que es una operación mucho más costosa. Y además me cuesta más que búsqueda secuencial. Entonces, estoy forzando la restricción de que esté ordenado y me está costando más que lo que no tiene esa restricción. Eso es un error conceptual importante y a eso sí le vamos a dar mucha más pelota. ¿Sí? Lo estoy diciendo de la forma más clara que se me ocurre, ¿sí? Y si tienen alguna duda con esto, por favor, es un buen momento para preguntarlo, pero realmente, una cosa es que nos digan, cometí un error de cuentas, ok, pero el problema es cuando el error de cuentas nos está ocultando un error de concepto. Si le prefieren a números y dicen, che, mira, no me puede estar dando esto, no tiene sentido, nos están diciendo, entiendo que esto no puede dar así. Y otra vez, nos importa mucho más que ustedes generen un pensamiento crítico incluso sobre lo que ustedes hacen, que si les da bien o mal una cuenta en particular. Más allá de que obviamente podamos restar un poco por eso, pero no es lo más grave. ¿Hay alguna pregunta por ahora dando vueltas por ahí? Sí, hay un par. Primero hay una de Camilo que pregunta si el A es 2 en merge sort porque llamas recursivamente a cada mitad. Sí, exactamente. Yo llamo, o sea, parto en 2 y llamo para las 2 siempre. ¿Sí? No es como búsqueda binaria que, más allá de que no hago la copia y pegar los elementos, solo llamo para una mitad. Sí, ¿alguna otra? Sí, bueno, Ernesto Dainesi hizo una pregunta parecida, que era, ¿el B de merge sort es igual a 2 porque al hacer dos llamados recursivos divide dos veces? No, porque podríamos tener dos llamados recursivos, pero la parte de los llamados recursivos es la parte de la cantidad de llamados. Listo. Pero no necesariamente tengo que partir a la mitad. Hay ejercicios donde parto, no sé, parto en 4 y llamo 5 veces. Y otros donde hago con coma. Y en búsqueda binaria incluso parto a la mitad, pero llamo solo para uno.
¿sí? Es en qué proporción, o sea, yo cuando llamé recursivamente, ¿qué pedazo del arreglo me quedo? En búsqueda binaria me quedé con la mitad. En Merge también me quedé con la mitad para un lado y con la mitad para el otro lado. O sea, 2 veces me quedé con mitades. Por eso es literalmente 2 por, bueno, TDN sobre 2. ¿Sí? ¿Alguna otra? Sí, después, Juan preguntó, ¿podría ser que A cambie? O sea, primero se llama a los dos lados y después solo a uno, después a dos, etcétera. No, no, honestamente no. A ver, como poder pasar puede pasar, uno puede, la verdad no se me ocurre ningún ejemplo que tenga sentido que pase eso. Obviamente en la teoría puede pasar. O sea, puede sonar feo eso que digo, no estamos en ciencia de la computación, pero porque allá a veces se ven cosas que, bueno, porque en el marco teórico existen. Bueno, sí. Muy bueno, nosotros tratamos de, en general, mucho más ir por los ejemplos concretos. No se me ocurre ningún caso real donde pueda pasar eso, ni en los ejercicios así súper estrambóticos que a veces toman, no sé, en HackerRank, esas cosas no pasa. En la teoría podría pasar y yo tomaría siempre el peor caso, que a priori yo diría que es el A más grande. Pero, o el caso que podemos probar con ambos, si tenemos 2 valores de A posibles, probamos con ambos valores de A y los Cs que corresponden y los B que correspondan. Y bueno, quedémonos con el peor caso y listo. No, tal vez no necesariamente es el mayor A, eso no necesariamente es cierto. Bueno, después Sebastián pregunta, no termino de entender qué papel o qué significa para una función la letra C. La letra C, a ver, bueno, lo tengo acá abajo, ¿sí? Igual si no lo voy a poner el teorema. Tengo acá. Yo tengo A es la cantidad de llamados recursivos. TDN sobre B es, bueno, el llamado recursivo cuando yo lo hago, me quedo con una proporción del arreglo. Ahora, ok, eso es simplemente ver las líneas de código donde yo estoy literalmente haciendo el llamado recursivo. Ahora, el tema es, yo tapo esas líneas, la tacho mentalmente, como sea. Bueno, todo el resto del código, ¿cuánto cuesta? Porque no es gratis. O sea, en el mejor de los casos es de uno. Pero búsqueda binaria, ¿qué es todo el resto? Y es fijarme si los índices no se pasaron, es calcular el medio, es comparar el elemento de dicho medio con el elemento que estoy buscando. Son esas cosas. Y todo eso de uno. Entonces, todo eso, lo que no es el llamado recursivo per se, es este ODN a la C, ¿sí? Entonces, C es el elemento que aparezca, es lo que corresponda para lo que aparezca acá. En merge sort esto es ODN porque primero tengo que partir el arreglo en 2 y eso tengo que recorrerlo, entonces eso es un ODN. Y después, cuando ya volví de la recursividad de ambos lados, tengo que juntar esos resultados y eso es otro ODN, ¿sí? Entonces, ahí son 2 ODNs que es lo mismo que ODN. Entonces, ahí C vale 1, pero C es la consecuencia de todo lo demás. O sea, es como, no es que uno tiene que forzarse, sino que debería aparecer solo. En Quicksort es lo mismo, porque yo tengo que recorrer el arreglo para fijarme quiénes son menores y quiénes son mayores. ¿Sí? Entonces, si no quedó claro, por favor, volví a preguntar o algo y nada, vuelvo a explicarlo de otra forma. ¿Hay alguna otra pregunta? Dale. Sí, queda otra de Franco Sí. que dice, ¿podrías decir algún ejemplo de un algoritmo donde daría mayor que C? Donde el logaritmo en base B de A de mayor que C. Sí, ahora lo podemos ver. Ok, Incluso. listo. Primero, lo que nos tenemos que preguntar es, bueno, si yo quiero... ¿Hay otra pregunta? Ahí apareció una nueva. A ver, dale. Entonces, ¿cuándo C va a valer 0? Pregunta Marcos Servín. Cuando todo lo que no sea la recursividad sea O de 1. O sea, cuando yo tapo los llamados recursivos en la cabeza, yo veo el código y digo, che, todo lo demás, todo lo que no es el llamado recursivo ahí, que no es tan fácil de ver cuánto cuesta, bueno, ¿cuánto me cuesta eso de partir en proporciones? El preprocesamiento y el postprocesamiento después de los llamados recursivos. Bueno, ¿cuánto me cuesta? Eso tiene que ser O de 1 para que se valga 0, porque es n a la 0. ¿Sí? Si todo eso es lineal, bueno, va a valer 1. ¿Sí? Y si es cuadrático, valdrá 2, o lo que tenga que valer. Entonces,
Yo ahora, por ejemplo, supongan, tengo búsqueda del máximo de forma secuencial. Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿cómo aplico el teorema maestro? Dejo 2 segundos nada más y la respuesta automáticamente que les tiene que de a poco empezar a salir del alma es que eso está mal. Está mal, mal, mal. Porque les dijimos antes, teorema maestro solamente es para división y conquista. Así que esa búsqueda del máximo de forma secuencial, o incluso por su versión recursiva, que es lo mismo, no se puede aplicar. Ahora supongamos que yo tengo para obtener el máximo por división y conquista. ¿Sí? Acá les puse vuelta el código, el mismo código que vimos la semana pasada. Lo dejo ahí, se lo dejo, no sé, 10, 15 segundos, poco para que piense, o sea, piense en la ecuación de recurrencia. A partir de, primero piensen en la ecuación de recurrencia, no empiecen a flashear, bueno, primero veo cuánto valen A, B y C, no. Piensen en la ecuación de recurrencia, que de ahí va a salir A, B y C directamente, o sea, en realidad cuando uno está pensando lo otro intrínsecamente, ¿sí? Porque necesito saber cuántas veces voy a llamar, con qué pedazo, y bueno, ¿qué hago con todo lo demás? Mientras tanto, aprovecho. Dale, una consulta que quedó de Sebastián. Sí. Preguntan, entonces, si te queda en una parte ODN más ODN cuadrado, ¿tomarías que C vale 2? ¿Estaría tomando el peor caso? ¿Cómo si nos queda cómo? Si te queda en una parte ODN más ODN cuadrado, entonces ahí C valdría 2. Es que ODN más ODN cuadrado es ODN cuadrado. Así de simple. Entonces C vale 2. Pero no es que, o sea, el pase es previo, es si yo de repente la segunda línea, o sea, tengo caso base y después una operación que es ODN y después una operación que es ODN cuadrado, entonces todo lo que es partir y juntar es ODN cuadrado. De vuelta. ODN más ODN cuadrado es ODN cuadrado. Por la razón que vimos antes, una función cuadrática se come una función lineal eventualmente. Entonces sí se va a valer 2, porque directamente lo vamos a estar despreciando al ODN ahí. Bueno, entonces, espero que varios ya lo hayan pensado, no me iba a poner a hacer una poll ahora para que no seguir agregando cosas, pero vuelvo a poner ahí abajo el tema del teorema. Entonces, esta sería la ecuación de recurrencia. Tengo 2 llamados recursivos, ¿sí? Lo podemos ver acá. Tengo 2 llamados recursivos. Literalmente siempre los llamo, no es que hay un if o algo que lo evite. Llamo para la mitad de los elementos, ¿sí? O sea, calculo el medio y después va desde el inicio hasta el medio y desde el medio hasta el final. Eso es casi lo mismo que hago cuando hacemos búsqueda binaria, ¿sí? Y todo lo demás, o sea, pongamos como una nota mental en los llamados recursivos, o sea, tachamos ahí, en la invocación de las funciones recursivas, y todo lo demás es O de 1, ¿sí? Porque es una cuenta, asignar una variable, declararla, asignar resultados, comparaciones, devolver cosas. Todo eso es O de 1, ¿sí? Entonces es muy parecido en realidad a búsqueda binaria, solamente que se hacen 2 llamados recursivos. Entonces, A va a valer 2, B vale 2 y C vale de vuelta 0 porque todo es O de 1, todo lo demás. Entonces, aplicamos vuelta el teorema y nos queda que el logaritmo en base 2 de 2 es 1, esto es mayor que C, y nos queda el logaritmo en base B de A que es que es 1 de vuelta, ¿no? Es exactamente este número, nos queda O de N, ¿sí? Entonces, obtener el máximo por división y conquista nos dio O de N. La pregunta es si esto tiene sentido. Primero, tiene sentido con respecto a la versión iterativa que más o menos ahora nos podemos dar una idea de que realmente es O de N. ¿Podría ser mejor? Espero que para todos sea bastante intuitivo que no, que es imposible hacerlo mejor, porque a menos que tenga información adicional, que no sé, el arreglo está ordenado de alguna forma, que hay problemas donde tal vez no está ordenado, pero tiene alguna estructura el arreglo y ahí se puede hacer en un orden logarítmico. Y bueno, para eso ya tienen ejercicios para ver. Pero un arreglo completamente desordenado, tengo que recorrerlo entero, porque yo no sé si está al principio, al final, en el medio. Lo tengo que recorrer entero. Entonces, no puedo hacerlo mejor que ODN. No importa cómo lo recorra, ¿sí? Ahora, ¿tiene sentido que no sea peor que ODN en este caso? Bueno, a ver, yo lo que voy a estar haciendo es dividir a izquierda y a derecha, ¿sí?
para cada uno de los llamados, o sea, yo voy a pasar eventualmente por todos los elementos, por todos paso. Pero por todos hago operaciones O de 1. O sea, cada vez que estoy dividiendo cosas, estoy haciendo operaciones O de 1. Entonces, ninguno va a ir sumando. O sea, en Merge esto termina con un logaritmo apareciendo, porque cada vez yo divido en 2 y hago una operación O de n sobre ese dividido 2. Ahí es donde aparece el logaritmo. Que acá no va a aparecer, porque tenemos todas operaciones O de 1. Entonces, más allá de que obviamente la cuenta da, lo que me importa es que les empiece a cerrar de a poco, no espero que instantáneamente, pero sí espero que de a poco les empiece a cerrar esta idea de que no, de que estas cosas tengan sentido, o sea, que no pase que de repente aparezca un nodo de n cuadrado y digan, sí, sí, está todo bien, no pasa nada, lo dijo el teorema. No, o sea, que critiquen, que vean, porque pues, a ver, el teorema está demostrado matemáticamente que funciona, pero nosotros somos humanos y nos podemos equivocar haciendo una cuenta. Entonces, que les haga ruido cuánto da esta cuenta. Que incluso puedan saber de antemano cuánto da o tener una muy buena idea. ¿Sí? Eventualmente debería pasarles a la larga, salvo por lo menos con los casos más usuales, debería pasarles que ni siquiera necesiten el teorema para saber cuánto da, más allá de que nosotros les vamos a pedir la justificación analítica. Pero nuestro objetivo a la larga es que ni siquiera necesiten eso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, hay una de Sí, Joaquín que sí. pregunta de pura curiosidad, ¿se podría tener de alguna forma n llamados recursivos? Eh, Eso ya no sería división y conquista porque B no sería una. A ver, A no sería una constante. Eh, a ver. Tenemos ejercicios donde justamente se analiza eso, pero no estrictamente, sino cuando vamos dividiendo cada vez más, llegando a ese N. No hay ningún caso real, o sea, lo podemos implementar de alguna forma u otra. O sea, no podemos escribirlo en código, me parece, de una forma consistente. Pero en ese caso, o sea, estaría bueno que se pongan hay varios ejercicios donde justamente se plantea algo como eso, que es, ¿qué sucede si hacemos que se hagan cada vez más llamados? Porque si lo notan, yo acá, vamos al caso de búsqueda binaria. En el caso de búsqueda binaria, acá queda claro que lo más importante es que A valga 1, pero y B no importa mucho cuánto vale. Hasta ahí. Porque hay que tener cuidado porque si este B aumenta mucho, hay que ver si esto de acá, este O de 1, se mantiene cierto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, eh, eh, creo que lo mejor que puedo decirles en este momento es que se pongan a hacer ejercicios y cuando empiecen a llegar estas dudas, eh, vamos a llegar a poder explicarles mejor los resultados. Porque si se los digo ahora, probablemente va a quedar muy en el aire, más allá de que lo puedan revisar de vuelta más tarde, pero no lo van a encontrar en lo que sea que dure el video. ¿Alguna otra cosa? Sí, aparecieron dos más. Una es de Mare, que pregunta, Mm. ¿hacer búsqueda del máximo secuencial está mal y solo debe hacerse por división y conquista? No, porque, a ver, como vimos, o sea, voy a volver a plantear, la verdad es que me viene bien la pregunta si vuelvo a plantear la pregunta que hice hace una semana, que es, bueno, ¿cuál es mejor? ¿Iterativo, recursivo, por división y conquista? La respuesta correcta todavía sigue en realidad siendo depende por un factor que voy a explicar en un momento. Pero si hablamos pura y exclusivamente por el tiempo, la respuesta es que da lo mismo. Son todos ODN. Los tres son ODN. Ninguno es mejor que el otro, por ninguna razón. Si queremos después empezar a analizar, bueno, las constantes, o sea, ponernos a medir, bueno, eso es otra cosa. Y nos vamos a tener que poner a medir. Ya el modelo de notación O no nos va a decir nada, por lo menos a nivel tiempo. Podemos empezar a intuir que tal vez hacer llamados recursivos es un poco más pesado, o sea, es constante, pero constantemente más pesado que si hacemos todo manteniendo una sola variable. O sea, honestamente yo probablemente en la vida real implementaría la versión iterativa y ya. Eh, pero, o sea, a nivel complejidad así nomás, son lo mismo. ¿Alguna otra? Sí, Mauro Cuquejo pregunta, B entiendo entonces que es la cantidad de partes que dividís n, pero A depende de cuántas de esas partes podés omitir llamar, ¿no? O sea, A es menor o igual que B. No.
No, definitivamente no. A no es menor o igual que B, porque a veces hay algunos ejercicios donde uno tiene que llamar para una, supongamos, hay un ejercicio que siempre se da en la práctica, que es Stush Sort, que llama recursivamente para 2/3 del arreglo y los primeros 2/3, los segundos 2/3 y después para los primeros 2/3 de vuelta. Entonces tiene 13. Entonces ahí dio definitivamente más grande, ¿sí? Entonces no es cierto porque no es necesariamente que podemos omitir, incluso podemos llegar a tener que llamar a más. B es una proporción, ¿sí? No es que necesariamente vamos a andar buscándole, o sea, el hecho de que esté ordenado en el caso de búsqueda binaria es lo que nos permite descartar, ¿sí? En buscar el máximo sin ningún tipo de información adicional, no podemos descartar ningún lado, entonces por eso llamamos a los dos. Y porque no tenemos que volver a hacer cosas, no sé, en algún punto intermedio, ¿sí? Pero en otros algoritmos sí podemos llegar a pasar. Sí, Bueno, hay otra más de Hernán sí. que pregunta, ¿cómo es ese comentario que dijo relativo a que la complejidad de estos algoritmos es O de n y tardan lo mismo que un algoritmo más simple? Es decir, ¿qué ventaja hay de aplicar esos algoritmos si tardan lo mismo que un algoritmo iterativo? A nivel de implementación, ninguna. Acá lo estamos viendo porque justamente, a ver, se imaginarán que es mucho más fácil que les explique división y conquista con el concepto básico de buscar el máximo en un arreglo, o que en un examen les pidamos un ejercicio que tal vez sea muy fácil hacerlo iterativo y decir, no, bueno, hacerlo ahora por división y conquista. Entonces no es tan difícil. Ahora, si si quieren que busquemos ejercicios de división y conquista donde sea un poco más complicado, lo podemos hacer. Hay algunos que son muy, muy peludos. Eh, que en algún momento iba a armar un video sobre un algoritmo que es para multiplicar números enteros larguísimos y cosas por el estilo. Pero, o sea, en particular acá no hay ninguna ventaja. Y si se los tomamos o se los explicamos es por una cuestión más pedagógica que otra cosa. ¿Hay alguna otra pregunta? No, ahí estaríamos. Ok. Bueno, paso a explicar otro algoritmo así, que está bueno para ver, porque a veces se pierde. Supongamos que yo quiero calcular la potencia de un número, b elevado a la n. ¿Sí? Entonces, yo sé que a nivel algoritmos 1, supongamos que yo lo quiero implementar de forma iterativa, yo sé que yo multiplico b sobre b n veces. Es un for, fin de la historia. Supongamos que lo voy a plantear ahora recursivamente, la misma lógica, nada más para ir pasando a recursivo. Simplemente el caso base es 1 si n vale 0, ¿sí? Eso espero que no tenga complicaciones. Y B por el llamado recursivo con una base, con un exponente menos, digamos. ¿Sí? Esto espero que no le sorprenda a nadie. Y esto va a ser ODN. Si lo piensan, es muy parecido esto. No voy a poner el código acá, pero esto es muy parecido a la búsqueda de máximo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, si lo piensan, es un if n vale 0, devuelvo 1, y si no, hago directamente este llamado, ¿sí? Entonces todo lo demás es todo de 1 y se hace n veces, es todo de n, ¿sí? Ahora, podemos aprovechar que la potencia tiene propiedades, ¿sí? Entonces, eh, podemos decir que b a la n es lo mismo que b a la n dividido 2 al cuadrado, ¿sí? Esto es cierto. Nadie puede discutir la matemática que hay acá detrás. Y entonces, yo puedo aplicar esto. Yo en vez de calcular b de n en función de b de n menos 1, como hacía acá, en el caso anterior, lo que voy a hacer es calcular en función de bn de n dividido 2. Y creo que se ve un poquito hacia dónde voy. Entonces, de vuelta, la potencia va a ser 1, si puse x, acá es una n, n, perdón por eso. Si n vale 0, y si no es potencia, la misma base, siempre la misma base, pero con la mitad del exponente, y todo esto al cuadrado, o sea, lo guardo en una variable y lo multiplico por sí mismo. Si es par, y no es 0, obviamente. Y si no, la misma lógica, pero lo multiplico por b, si es impar, ¿sí? Porque cuando el divido 2 me pierdo un número. Entonces yo implemento esto, y me queda
o sea, directamente calculo la potencia de la mitad y me fijo si n era, si era par, perdón, si era impar, me guardo en un restante, o sea, así como una cosa para después multiplicar, me guardo el valor de la base, sino un 1, y lo multiplico todo al final. Este sería la potencia de la mitad al cuadrado por este valor restante. Y ya está. ¿Sí? O sea, es importante nada más que vean esto. Es un caso, un ejemplo de un algoritmo que es un poquito distinto a los otros que vemos, que usando aplicaciones de matemática. Y la ecuación de recurrencia es TDN dividido 2 más O de 1, ¿sí? Acá se ve más fácil todavía que en búsqueda binaria, porque acá literalmente tenemos solamente un llamado recursivo, no tenemos dos. Y llamo por la mitad, y todo lo más son multiplicaciones y asignaciones, hace una operación de módulo, ¿sí? Nada más. Entonces, obviamente como tiene la misma ecuación de recurrencia que búsqueda binaria, va a tener la misma complejidad y va a ser O de log n, ¿sí? O sea, obviamente por una cuestión de que A, B y C y la matemática es la misma, si la ecuación de recurrencia para dos algoritmos es la misma, van a tener la misma complejidad. Entonces, esta es una mención que tenemos que hacer, que no va a ser a lo que más bola le demos, pero está bueno para terminar de comparar algoritmos. Así como tenemos complejidad ODN que hablamos para tiempo, también podemos hablarla para espacio. Eso quiere decir, ¿cuánto tamaño adicional usa un algoritmo para resolver el problema? ¿Sí? O sea, no tiene en cuenta, no sé, si yo paso un arreglo por parámetro, no digo ODN porque recibo un arreglo, porque no me sirve de nada eso. Sino cuánto extra usa. ¿Sí? O sea, que no es parámetro del programa. Además, ya vieron que en C las cosas justamente siempre se pasa un puntero nada más, no se pasa todo un arreglo. Entonces, lo que yo me voy a fijar es, bueno, cuánto espacio adicional, o sea, en variables y en llamados recursivos. Por ejemplo, vamos al caso este que estábamos diciendo, iterativo, recursivo y búsqueda, división y conquista, también recursivo, pero... El iterativo, para buscar el máximo, es O de 1, porque solamente tenemos un par de variables y no mucho más. Y eso es O de 1. No depende del tamaño de mi arreglo, no voy a aumentar cuánto espacio uso para eso. El recursivo simple, o sea, que va llamando para n-1, es O de n, porque hace n llamados recursivos. Y ya vieron, para cada llamado recursivo se guarda un pedacito de memoria. Y ese pedacito, si yo hago n llamados recursivos, o sea, la profundidad de llamados recursivos que yo voy a estar haciendo, llegamos hasta n, entonces voy a tener guardado un n por algo en el stack, ¿sí? Entonces me está ocupando un O de n en espacio, en el último, en el peor momento del algoritmo. En cambio, el de división y conquista, este es un poco más difícil de ver, pero no es ni O de 1 ni O de n, es log n en espacio. ¿Por qué? Porque si bien va a terminar llegando a todos los casos base, no llega en profundidad. No es que llamo para el 1, después para el 2, o sea, no es que voy achicando el arreglo de A1 y todos esos son llamadas recursivas que se fueron encadenando. O sea, yo voy volviendo en la recursividad llamando por izquierda para derecha, ¿sí? Entonces, si uno se fija, si ustedes hacen un dibujito del árbol, de cómo se va dividiendo, la altura, o sea, si hacen incluso el seguimiento que yo hice sobre el algoritmo de división y conquista, ahí se puede ver, ¿sí? En el video, si lo ven en la clase, cuando hago el seguimiento de cómo es el algoritmo, pueden ver que yo fui aumentando y usando cada vez menos elementos, pero llegué hasta, en un caso de un arreglo de 8 elementos, llegué hasta 3 de profundidad entre los llamados recursivos, porque es logaritmo en base 2 de 8, que es 3. ¿Sí? Entonces, en este caso va a ser logarítmico en espacio. Entonces, obviamente la mejor de todas es el iterativo, porque es O de n como los otros dos, pero es O de 1 en espacio. ¿Sí? Eso es otra forma de compararlo. No va a ser lo usual, lo vamos a mencionar tal vez en algún momento más adelante. Obviamente no tenemos que ser bestias con cómo manejamos la memoria, o sea, a nivel de, no sé, andar creando arreglos porque sí, pero en general no es algo que sea un problema. Por eso, en general, lo más difícil es siempre manejar el tema del tiempo, ¿no? Del espacio. Más allá de que siempre hay como una pelea entre tiempo y espacio. Entonces, como última cosa, no va a haber ninguna poll porque no quería generar, va a ser un poco complicado cómo
como ustedes me dirían cuánto cuesta, pero me gustaría que piensen por un momento, o sea, para un poquito de hablar, pero acá tengo, ya creo que la semana pasada les dije, bueno, ¿cómo harían? O no, el lunes les dije, bueno, ¿cómo harían ustedes para calcular la raíz? Este es un ejemplo, ¿cómo haría yo de forma fácil para calcular la parte entera de la raíz de un número? ¿Sí? Hay mejores, pero esta es una. La pregunta entonces es, bueno, ¿cuánto cuesta este algoritmo? Eh, Posta, les juro que esto anda, pero piénsenlo un momento, ¿cuánto cuesta? Dejo, no sé, un momento. Y obviamente está relacionado con cuántas veces se ejecuta esto de acá. Entonces, mientras tanto. Hay un par de consultas, no sé si las querés ver ahora o más tarde. Ahora, mientras tanto, y después deliberamos esto. Dale, Camilo pregunta, en el algoritmo de la potencia, ¿no importa que la versión más eficiente tenga bastantes más líneas de código? Bueno, eso pasaba también con el caso de iterativo versus recursivo para búsqueda máximo. Búsqueda máximo serían, no sé, 2 líneas de código en forma recursiva y en iterativo, bueno, probablemente todos lo están implementando en el TP0. Así que obviamente se ve más grande. Ahí es una cuestión de, bueno, ¿qué se ve más lindo, qué se ve más legible versus qué demora más tiempo? ¿Sí? Tampoco tiene mucho sentido hacer un código completamente ilegible para que después termine, para que ande un poquito más rápido, pero en este caso es mucho más rápido. Eso ODN versus login es mucho más rápido y no es ilegible. Obviamente es más difícil de entender a priori, pero no es un problema, porque no es una cuestión de cantidad de líneas de código. Obviamente si escribimos como el orto, vamos a escribir como el orto, no importa la complejidad. Y eso hay que corregirlo. Pero no es el mayor de nuestros problemas en este momento ahora, sí cuando les estemos corrigiendo entregas. ¿Si alguna otra cosa? Juan pregunta, dice que no termina de entender bien esto último de complejidad espacial. Pero, de última, Juan, si querés mandar una pregunta de algo puntual que no hayas entendido, la contestamos. Sí. Igual, por cualquier cosa lo retomo un poco, que es cuánto espacio adicional está usando, pero hay que contar también los llamados recursivos, porque eso ocupa lugar en el stack. Y si yo sé que la profundidad en llamados recursivos es lineal, por ejemplo, en el cálculo de máximo recursivos así simple, ahí va a ser lineal el tamaño porque hago un llamado tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, hasta que llegue al caso base y recién ahí volví. Entonces, en cambio, en el caso recursivo, perdón, en el caso de edición y conquista, los llamados recursivos me ocupan mucho menos, porque en profundidad llego mucho menos. No va a ser algo que nosotros les estemos preguntando, siempre vamos a andar preguntando por tiempo, pero bueno, está bueno que también puedan empezar a ir viendo esto. En general es más difícil de ver, pero eventualmente termina cayendo la ficha de esto. Sí, Listo, ¿no? ¿ninguna más? No. Ok, bueno, para terminar bueno, si alguien está pensando esto, bueno, pues, no sé, que mutee, no sé. Pero, a ver, lo que hay que pensar es cuántas veces se ejecuta esto. Y esto suma 1 por cada, o sea, en cada iteración se va sumando de a 1, así que eventualmente esto va a valer exactamente la cantidad de veces que se iteró. Y esto se itera hasta que el cuadrado pasa a n. Eso significa que esto se ejecuta, o sea, contador va a valer raíz de n o raíz de n menos 1, no importa, más 1, no importa. Entonces, este ciclo se ejecutó raíz de n veces, exactamente. ¿Sí? Esto es como que al principio es como, ¿qué está pasando acá? Pero sí, les juro, esto pasa que se ejecuta raíz de n veces. Entonces, esto es O de 1, esto es O de 1, entonces, y obviamente esto es O de 1. Entonces, este algoritmo es O de raíz de n. Es muy raro, eh, puede pasar. Antes había un ejercicio, uno de los temas que se sacaron, donde si uno lo veía así nomás, un algoritmo era O de n cuadrado, pero cuando uno se ponía a hilar fino, se da cuenta que era O de n a la 1,5 y te volaba un poco la cabeza. Pero bueno, o sea, estos son casos un poco más raros. Lo bueno es que también la raíz se puede calcular por división y conquista en log n, pero eso es un ejercicio de la guía también, así que lo dejo para que lo hagan ustedes. Así que,
Bueno, yo no tengo nada más para decir por hoy, así que ¿alguien tiene alguna pregunta más? Tenemos 2 minutos, pero si no... Sí, eh, Brian tiene una última pregunta sobre esto. Pregunta si no sería ODN a la 1 medio. y bueno, O de n a la 1 medio es lo mismo que O de raíz de n. Claro. O sea, n a la 1 medio es raíz de n. Bueno, dejo esperar 1 minuto nada más, así si aparece alguna pregunta, y si no, bueno, cortamos y esperamos a la práctica. Bueno, por lo que estuvieron preguntando también, creo que me preguntaron el miércoles en el segmento de consultas, con esto podrían hacer completamente toda la guía de división y conquista y complejidad. Todavía no lo vieron en la práctica, pero tranquilamente ya la pueden ir haciendo si quieren. Y aprovechando que por ahora no estamos muy pesados con el tema de los trabajos, así que hasta el lunes, no de la semana que viene, sino de la siguiente, la materia va a estar bastante tranquila. Ya a partir del siguiente empieza a ser un poco más pesada. Sebastián pregunta si podrías repetir por qué vale O raíz de n. Sí, a ver, porque, pongo de vuelta. Si podemos ver, o sea, cualquier cosa que no sea el ciclo, todo O de 1, así que olvidémonos. Pero el tema es cuántas veces se ejecuta este ciclo. Si uno se fija, esto está contando hasta que contador por contador se pasa, así que en el contador estamos guardando cuánto vale la raíz, o raíz más 1. Olvidémonos del más 1. Entonces, como justamente esto se va a ejecutar hasta que el cuadrado de este contador se pase, entonces el contador vale la raíz. Entonces, esta cosa se ejecutó. Por ejemplo, supongamos que estoy para n valiendo 10. Para 0 por 0 no es más chico, lo ejecuto. Ok, lo ejecuto una vez. Entonces tenemos contador vale 1. Bien. 1 por 1 es más chico. Bien, seguimos. Contador vale 2. 2 por 2, 4. Todavía más chico. 3. Ahora, 3 por 3, 9. Más chico. 4. Contador por contador, ahora es más grande, se pasa y devuelvo contador menos 1 vale 3, que es la parte entera de la raíz. Bien, entonces acá efectivamente fueron 3 veces que se ejecutó. Entonces, 3, 4 veces es la raíz más 1. Supongamos que ahora lo hacemos con n25. Entonces yo voy a hacer 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, voy a ejecutar otra vez, va a valer 4, va a valer 9, va a valer 16. Cuando llegue a 5, 5 por 5 va a ser 25, lo va a ejecutar de vuelta una última vez. Entonces acá, esta es mi implementación, no es la única, puede hacer una que no haga este último ciclo de más. No es que es la única forma de hacerlo. Viene acá, lo hace 6 por 6, 36, se pasa, entonces lo hace raíz de, o sea, la cantidad de veces que ejecuta esto es una raíz de n, porque es literalmente lo que está contando. Está contando la cantidad de ciclos y termina valiendo la raíz. Entonces, efectivamente, esto tiene que ser O de, o sea, esto se hace raíz de n veces algo que es O de 1. Entonces, esto es O de raíz de n. ¿Alguna otra pregunta más? No, por ahora no. Bueno, entonces con eso cortamos. Y bueno, la práctica empezaría a las 7. Y perdonen porque no empecé a grabar, porque creo que lo agarré en el momento justo igual. Así que corto la transmisión. Transmisión.